world of intellectual misery, liberty is the light worth fighting for. A torch of hope grows ever brighter, and the Big Brothers are charged with keeping its flame alive! Sean todos bienvenidos a The Big Brothers Podcast, un lugar donde discutimos tópicos de la realidad de forma sincera y somos los ciudadanos los que vigilamos al poder. En esta oportunidad, vamos a tener un formato un poco inusual en el que yo voy a ser host y, me acompañan también en un formato inusual solamente dos personas. En este caso, una persona a la que Diosdado Cabello describió en su programa Con el Mazo Dando como esta persona que no sé quién es, José Miguel. Y el único francmasón de derecha que conozco, que es Julio Pierraldi. No soy el único. Bueno, como siempre, recuerden darle me gusta al programa, compartir el video, comentar si tienen algún comentario. Se aceptan todo tipo de comentarios, buenos y malos. Y síganos en nuestras redes sociales, que es The Big Bros Pod en YouTube, X, Spotify y TikTok. Bueno, ¿cómo están, muchachos? Todo muy bien por acá, todo chévere. Todo muy bien por estos lados. Tengo que aclarar que no soy el único y que tendría que... Eso es un episodio completo para explicar eso. Yo todos los que he conocido son de izquierda. Depende de qué tradición conozcas. Sí, puedes conseguirte unos de izquierda, pero eso depende. La tradición inglesa no. Ahí va. Bueno, ya hablaremos de eso. Sí, algún día. No creo que yo vaya explicando mucho los detalles, pero no. Yo espero que la próxima vez que a mí Diosdado me cite en el programa diga este es enemigo de la patria. Es lo claro, una cosa grandilocuente, ¿no? Sí, este es enemigo de la patria, sí, de la tuya, claro. Bueno, vamos a tener un programa bastante concurrido hoy en caso de temas, porque vamos a hablar de 3 temas. El primer tema del que vamos a hablar es esto que pasó esta semana de Delcy Rodríguez eliminando las misiones sociales en Venezuela. Y bueno, aparentemente van a hacer lo mismo con el CLAP y con la distribución del gas. De hecho, Delcy Rodríguez nombró a una señora que está encargada de ese proceso de eliminación del CLAP y del gas. Y bueno, la señora dio un mensaje al país. Vamos a verlo, es el video número 1. Señor director, por favor. Señora Nelly, y usted también, Goyo, se les acabó la manguangua. De ahora en adelante tienen que trabajar y no andar con el contrabando del gas y de las bolsas del CLAC. Bien hecho. Gracias, Trump. De mi pelo si hablamos después. Se acabó la manguangua, caen es mal. Bueno, ¿qué opinan de la nueva encargada de...? Es un mensaje contundente. ¿Quiénes serán Nelly y Goyo? ¿Qué le pasó en el pelo? No, ella dijo que hablamos de eso después. De eso hablamos después. De eso hablamos después. ¿Quiénes serán Nelly y Goyo? Me imagino los contrabandistas que el chavismo tiene en su comunidad, me imagino. Puede ser, sí. Eso me recuerda al video de la señora que le pusieron la basura en su casa. Sí. Señora, usted, que es la representante del CLAP acá. Yo no creo que en Venezuela haya esta tradición, pero a veces me pregunto si va a haber de alguna parte algún tipo de venganza, de justicia, de vendetta. Vamos a vengar lo que hicieron estos durante todo este tiempo. ¿Quién sabe? No hay esa actitud, pero bueno, sí. Bueno, ahora sí vamos... Amanecerá y veremos. Amanecerá y veremos. Bueno, ahora sí vamos en serio, entonces vamos a poner el video número 2, señor director, para ver a Delcy. Esto en realidad no es Delcy, sino el reporte de Telemundo Miami explicando la noticia de Delcy.
En Venezuela, la mandataria interina Delcy Rodríguez ha eliminado mediante decreto 7 organismos, programas sociales y fundaciones construidas por el chavismo durante más de 2 décadas. La decisión trascendió hoy, pero fue ordenada y publicada en Gaceta el pasado 9 de febrero. Entre las instancias eliminadas se cuentan programas para el desarrollo de infraestructura, para el activismo juvenil y para la recopilación de inteligencia y seguridad del Estado. Bueno, esto es muy interesante porque recordemos todos los que vivimos en Venezuela que las misiones sociales fueron, digamos, uno de los programas estrellas, si no el principal programa en un momento del sistema chavista. Entonces me gustaría preguntarte, Julio, ¿por qué tú crees que esto es un hito en la historia de Venezuela? Bueno, comenzando por el hecho de que Venezuela ha sido un país paternalista, no, presidencialista en paternalista durante toda su historia. Y siempre hemos tenido la pretensión de que el Estado nos debe dar todo. El hecho de que hoy en día estemos eliminando misiones que supuestamente son entidades que de hecho dan la ayuda, entre comillas, a la población, es una cosa bastante inusual. Y el hecho de que sea un gobierno de tinte comunista el que los esté eliminando, obviamente entendemos que por presiones internacionales es lo que lo hace todavía mucho más inusual. Normalmente tú esperarías que fuese un gobierno con una visión más de libre mercado el que llegase y tomase este tipo de decisiones. En el fondo creo que es algo positivo porque primero eso reduce la cantidad de plata que ellos pueden desviar hacia usos que se puede ir en corrupción o que se puede utilizar para seguir armando a sus brazos armados. Pero también, bueno, ya es hora de que movamos la visión venezolana, del venezolano de ser un parásito dependiente de una ayuda estatal y que se convierta en un ciudadano verdaderamente responsable e independiente. No te escucho, estás en mute. Ahí va. Sí, esto que dices es muy cierto. De hecho, es tan, digamos, era tan chocante el hecho de que los chavistas eliminaran las misiones que ni siquiera lo dijeron en un discurso. La eliminación fue a través de la Gaceta Oficial, la gente se enteró así como entre gallos y medianoche. Y bien es cierto que estas misiones de alguna manera u otra parecía que estaban desarticuladas ya, porque, bueno, a través por todos estos temas de la ineficiencia propia del Estado venezolano, como que la gente, solo 2 o 3 realmente se beneficiaban de ello. Y bueno, te quería preguntar sobre el tema económico relacionado también a las misiones sociales. ¿Por qué las misiones eran tan... la pregunta más orientada a ¿cuál es el problema económico relacionado a las misiones? Porque si costaban mucho dinero, porque eran tan importantes para Venezuela en algún momento, para los venezolanos en general, pero digamos desde el punto de vista económico todo. Bueno, lo que pasa es que, de nuevo, como estaba diciendo antes, el venezolano está acostumbrado a la dependencia del Estado. Eso ha sido así tradicionalmente desde, muy probablemente incluso desde la corona española. O sea, hay una dependencia a que sea el Estado benefactor el que ayuda a la gente a vivir. El gran problema con eso, hay varios problemas con eso. El primero es el problema financiero y económico. Mucho de ese dinero se desvía para usos que no son los apropiados. Primero, el dinero verdaderamente no llega a la gente. Existen coimas político-económicas que terminan desviando esos fondos hacia corrupción. Ese dinero se termina desviando en otras oportunidades a hacer pura publicidad política y a los bolsillos de los políticos o de los entes o de las empresas que estén asociadas a esos políticos. Ese es uno de los grandes problemas. El otro problema es el problema social. El problema social es que tú generas una población dependiente. Si tú introduces un estímulo a la población para que ellos no hagan, sino que más bien se hagan dependientes, entonces lo que vas a tener es una población de parásitos. Venezuela no es el único ejemplo de eso. Tenemos casos en toda Latinoamérica. Tenemos casos como estos en
en África, tenemos casos incluso en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos, un ejemplo similar a este es el de la población de color. La población de color en los años, yo creo que lo discutimos de hecho en el tema pasado, en el podcast pasado. La población de color en los años 50, ellos venían del proceso de la eliminación de la esclavitud, llegamos a los años 50, los años 60, ya obviamente que venían con un retraso producto de haber sido esclavos por un tiempo, pero se veía que venían progresando. Llegó el presidente Lyndon Johnson y decidió que iba a hacer una guerra contra la pobreza, que resultó en una cantidad de ayudas directas a la población que eran básicamente darles dinero, darles cosas gratis, y lo que hizo la población fue acostumbrarse a no trabajar y a recibir esos beneficios. Eso ayudó a que se generaran, bueno, problemas de paternidad, que las mujeres optaran por ser madres solteras porque eso les garantizaba más beneficios que de otro modo. Entonces, claro, se introducen unos incentivos que no son precisamente los mejores para la sociedad. Y eso es exactamente lo que pasa con las misiones. En el caso australiano, por ejemplo, aquí por muchos años, no sé si todavía está vigente, pero en el caso de New South Wales, ellos tenían, para resolver el problema de las drogas, ellos introdujeron unos planes sociales que lo que hacían es que le proveían la droga directamente al adicto. Bueno, eso lo que hizo es que prolongó la adicción de la persona a la droga, no lo sacó del problema. Y la mentalidad es que, bueno, que igual esa persona está enferma y no se va a arreglar, no se va a corregir. En vez de tratar de recuperar al enfermo, lo que hiciste fue agravarlo más. Y lo mismo pasa, por ejemplo, ellos hicieron algo muy similar con la población aborigen y lo que hacían los americanos con la población afroamericana. Les empezaron a dar ayudas y lo que han hecho, es que los han convertido en unos parásitos que lamentablemente, en vez de ser de valor social para sus comunidades y para el país, lo que están haciendo es más bien creando problemas. Ese es el problema. Socialmente, tú estás generando parásitos al hacer eso, cuando esa gente podría ser fácilmente independientes e incluso, quién sabe, podríamos tener los próximos Elon Musk o Henry Ford sentados en Carapita y no están, porque sencillamente los estás hundiendo. O sea, les estás quitando el incentivo para ser creativos y para producir. Es también, también ese deseo de altruismo falso de yo voy a ayudar al otro, pero en vez de enseñarlo a pescar, lo que le hace es que le das el pescado y lo que hace los conviertes en independiente de ti. Comprendo. ¿Y tú, José Miguel, cómo lo ves? Yo creo que sigue, y de esto han hablado muy pocas personas, es la ejecución impecable del plan de 3 fases de los Estados Unidos para Venezuela. Porque una cosa que no he visto a gente comentar en redes sociales ni nada por el estilo, a pesar de que la han nombrado, pero no han profundizado, son cuáles misiones se eliminaron. Y recuerden que el plan, que lo tenemos también aquí en el podcast, en uno de los videos que conversamos sobre eso, que tiene las 3 fases. La primera, la estabilidad y la seguridad en términos de proveer una estabilidad no solamente política, sino más que todo que tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos, contando la participación de los estadounidenses dentro de Venezuela ahora con la embajada y todo eso, es que eliminaron misiones que estaban vinculadas exclusivamente a sus guerrillas. Porque si se dan cuenta, fíjate los nombres: Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, Programa Social con énfasis en seguridad comunitaria. Esos son sapos. O sea, para empezar, sí. Esos son sapos. Fundación Misiones Jóvenes para la Patria Robert Serra, orientada a juventud y cuadros chavistas, colectivos. Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, ente del Despacho Presidencial para Iniciativas Especiales. ¿Cuáles son esas iniciativas especiales? Solamente yo lo saben. Sí. Fundación Pro Patria, organización social vinculada al chavismo. Los patriotas cooperantes, no hay para dónde coger. Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General Félix Antonio Velázquez, vinculada a veteranos y milicias chavistas, ¿no? Centro Estratégico de Seguridad Protección de la Patria, Centro de Evaluación de Formación de Seguridad Estatal, colectivos.
Fundación José Félix Rivas, entidad cultural y social asociada al chavismo. Esta es la que hace el lavado del cerebro. Entonces, lo que tiene son puras misiones que se encargaban de mantener a las comunidades bajo control a través de las milicias, lo que nosotros conocemos como los colectivos, muy seguramente los consejos comunales y todos estos sapos que se crean en estos sistemas, que eso sí es una réplica del modelo cubano. Y estoy muy seguro de que ahí tuvo que haber un trabajo de inteligencia de parte de los Estados Unidos de decir, estas son las misiones que tienes que acabar para cumplir con la fase número 1. No sé, estoy especulando, Julio. No, bueno, claro, no, tienes razón. Y fue lo que dije al principio. Ahí también hay un asunto de financiar a sus guerrillas, pues, a su brazo armado. Eso definitivamente es lo que está pasando. Lo que sí hay que tener cuidado es que no necesariamente eliminando esas, porque tienen esos nombres y tienen esas funciones como descripción, eso va a dejar de pasar. Tú puedes utilizar la misión vivienda para hacer exactamente lo mismo si te da la gana. Lo que hace que desvíes la plata de otra manera. No, se lo estoy dando a los obreros. Se lo está dando a los guerrilleros de igual manera. O sea, eso no es una garantía. Yo me pregunto si fue que Delcy decidió castigarlos por no haber salido el 3 de enero en la noche. ¿Y ustedes dónde estaban? Pues, los eliminamos, no funcionó. Tantos años de recursos que les bajamos y no salieron, pues. No salieron, así que los eliminamos. No, ahí yo sigo insistiendo que es la ejecución del plan de 3 fases y yo tengo muy taladrada en la cabeza las palabras de Trump el 3 de enero diciendo los que vamos a dirigir el país somos nosotros. O sea, yo no entiendo por qué las personas especulan con otras cosas. O sea, estuvo demasiado claro y es la potencia mundial. A mí me llama la atención es saber de qué manera los están presionando. Pero lo otro que puede pasar no es que no salieron, es que salieron y no quedó ninguno. Entonces ya están cerrando las cuentas porque ya no lo necesitan. Sí. Bueno, yo les voy a comentar algo que recuerdo de una entrevista que le hicieron al profesor Carlos Rodríguez Brown. No sé si saben quién es un economista argentino, liberal. Y entonces le preguntaban algo así como, ¿cómo sería el sistema de asistencia social en un mundo libre? ¿Por qué los liberales son tan reacios con el tema del Estado ayudando a la gente? Entonces el profesor Rodríguez Brown le respondió algo así como, en realidad el Estado no ayuda a la gente. La ayuda es una cuestión voluntaria. Y entonces le puso el ejemplo de la parábola esta del buen samaritano de Jesucristo, en el que Jesucristo cuenta que había un judío que estaba caminando por un camino desde Jerusalén a Jericó, y entonces es asaltado por unos bandidos, y de repente llega un samaritano, que en ese momento los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, bueno, tampoco se llevan bien ahora, y lo ayuda voluntariamente, lo ayuda a levantarse, lo lleva al pueblo, le da un dinero, y eso es una ayuda, es una parábola un poco muy bonita de lo que es la ayuda, o lo que es el desinterés para con las personas, ¿no? Entonces, él dice, imaginemos que en esa parábola metemos un tercer personaje, es decir, en el momento en el que está caminando el samaritano y ve al judío apaleado en el piso, aparece un centurión romano con una lanza y obliga al samaritano a ayudar al judío apaleado. Eso, el resultado podría ser el mismo, pero todo el tema de la virtud que está asociado a la voluntariedad, al buen sentido por parte de una persona hacia otra, desaparece, ¿no? Entonces yo lo que le quería preguntar a partir de esta analogía es, en un mundo liberal, ¿cómo ustedes podrían pensar que podría ser un sistema de asistencia social bastante efectivo para las personas que son pobres o que necesitan ayuda de alguna manera o son discapacitadas o lo que fuera? Julio, no sé, o José Miguel, Bueno, el primero que quieran. Bueno, eso sería, en un sistema liberal, en un sistema de libre mercado, eso ocurriría de manera natural. Una vez que la gente es libre y está produciendo y tiene recursos, no vamos a decir que sobra, pero ya tienes un poco de dinero extra, la gente tiende a enfocarse en resolver otros problemas y ve en ayudar a la gente que está con que tiene menos capacidad. Eso es natural. No, en mi caso, yo vivo en Australia y eso pasa mucho aquí. Es la sociedad civil la que se organiza para tratar de asistir a ese tipo de gente.
todavía existen ayudas gubernamentales y existen algunas cosas donde quizás el tipo de ayuda que se requiere es muy complejo. Por ejemplo, hay casos médicos muy particulares, gente que verdaderamente es minusválida y tiene unos problemas muy graves. Entonces, bueno, ahí entran unas ayudas un poco más complejas. Pero en su mayoría, muchos de los problemas sociales los atiende directamente la sociedad civil. Aquí de hecho, yo soy partícipe de fundaciones donde se recolecta dinero para hacer becas para niños con menos recursos para que vayan a colegios privados. Hay gente que voluntariamente va y trabaja en hospitales o trabaja atendiendo a personas ancianas. Hay gente que ayuda a alimentar a gente con menos recursos. Pasan dos cosas. Cuando hay libre mercado, primero que mucha gente sale de la pobreza. Ya muchos de los problemas que supuestamente se están atendiendo con la ayuda del Estado ya no son necesarias. Ya esas ayudas del Estado no son necesarias porque ya la gente misma se vale por sí misma y puede hacerlo. Y también confiar un poquito en que la gente no es estúpida y no se va a dejar morir de hambre. Pero los problemas que quedan, mucha gente decide atacarlos. O sea, hay gente aquí que, por ejemplo, que se dedicó doctores que se dedicaron voluntariamente a ayudar a la gente que tenía problemas de vista. Tú nombras el problema y siempre hubo alguien que trató de solucionarlo porque tenían la capacidad financiera de sobra, porque el sistema les permitía generar suficientes ingresos y hubo mucha iniciativa privada que generó más riqueza. Entonces la riqueza se utiliza precisamente para mejorar el bienestar de la gente. O sea que no salvo en casos muy específicos, normalmente siempre va a ser la ayuda privada la que va a tomar el liderazgo en eso. Yo me pregunto si eso será muy anglosajón, porque en los Estados Unidos es exactamente igual. De hecho, yo a la mayoría de las personas le digo que yo no sabía que en Estados Unidos el americano era tan buenista hasta que empecé a vivir aquí. O sea, la cantidad de servicios a los que ellos se ofrecen para participar y en los que tienen participación constantemente es increíble. O sea, este es un país de personas filántropos. O sea, a ellos les encanta estar en una ayuda comunitaria. En su tiempo libre les fascina andar en actividades para contribuir con otros, y ese es el resultado de la abundancia. Nadie puede ayudar desde la carencia. Desde la carencia es muy difícil ayudar. Entonces, cuando ya tú tienes tus necesidades satisfechas, y obviamente pues Estados Unidos es el imperio del mundo, ¿qué hago con mi tiempo extra? ¿Qué hago con lo que produje de más? ¿Qué hago con lo que tengo de más? ¿Cómo puedo ayudar a otros para que crezcan? Y ahí es donde es importante aclarar que yo no considero que los liberales estamos en contra de las ayudas, aunque suene de esa manera. O sea, es la ayuda permanente de parte del Estado que surge de la coacción o de la amenaza a otros a través de los impuestos para yo quitarle los recursos y decirle lo voy a utilizar a mi manera, y voy a decir yo, el Estado, el papá, el que decide a dónde van esos recursos. En una sociedad con un gobierno limitado, para empezar, y no hablar todavía de lo que sería un anarcocapitalismo, donde no hay presencia gubernamental, etcétera, etcétera. El Estado tiene unas funciones muy limitadas si hablamos desde el punto de vista minarquista y decimos, bueno, tiene seguridad y justicia, algunos le atribuyen la infraestructura, no entra en ese tema el resolverle los problemas a la gente más que darle las condiciones mínimas para que ellos mismos consigan sus oportunidades. Tienes carretera para que te muevas, tienes servicio, no tienes que salir a ir a agarrar un tobo de agua y traerlo a casa porque se provee el servicio de agua potable, etcétera, etcétera. Entonces toda esa infraestructura, la seguridad, el hecho de que te sientas tranquilo en el lugar en el que vives, de que nadie va a venir a agredirte sin pagar el precio y todo eso se le atribuye al gobierno limitado. Pero la ayuda nosotros la vemos de algo desde el punto de vista voluntario, porque creemos en la buena voluntad de las personas, a diferencia del comunismo y el socialismo, que creen que todos somos malos y que por eso necesitamos al Estado. O sea, al principio es al revés. Todos somos malos, necesitamos a alguien que nos haga bueno, y resulta ser que el que nos viene a hacer bueno siempre es peor. Y el liberal
el que cree ideológicamente en la vida, la libertad y la propiedad y respeta los proyectos de vida de otro, dice, yo creo que las personas son buenas hasta que se demuestre lo contrario. Y en base a ese principio, estoy convencido de que van a estar dispuestos a ayudar a otros sin necesidad de que yo los tenga que presionar con una institución que los amenaza con quitarles sus cosas. Bueno, la parábola que les comenté acerca de Jesucristo es una parábola que es referente a la religión cristiana, ¿no? Y, por ejemplo, ustedes esto que comentan de los países anglosajones, tanto de Australia como de Estados Unidos, muchas de esas ayudas sociales están relacionadas con, digamos, cultos eclesiásticos, religiones, etc. De hecho, en Venezuela también recuerdo mi madre, por ejemplo, yendo a ayudas, a ayudar a personas, sobre todo repartiendo alimentos, y estaba organizado por la parroquia. ¿Sí? ¿No creen que esto tiene que ver un poco con la religión? Que cuando el país es un poco más ateo y esas cosas no hay tantas ayudas. Yo lo he aprendido así. Nada que ver. Yo lo he aprendido así. Yo sí creo que la religión juega un rol. Obviamente hay religiones buenas y hay religiones malas, así como hay partidos políticos buenos y partidos políticos malos, comunidades buenas, comunidades malas. Pero yo sí creo que la religión juega un rol importante y aquí en Estados Unidos se nota muchísimo. Yo he vivido rodeado de distintas comunidades religiosas entre judíos, los cristianos, los católicos, y tú puedes notar las diferencias y todos tienen ese afán de comunidad en el que las personas comparten, se asocian y terminan siempre contribuyendo con otros, indistintamente de que los judíos quieran ayudar simplemente a los judíos o los católicos quieran ayudar simplemente a los católicos. El rol de esas comunidades se nota en la vida en sociedad. Sí, en mi caso, mira, ahí ciertamente la religión puede formar parte, puede tener parte de la responsabilidad en la creación de ese tipo de sociedad. Estos tipos de sociedades en particular son bastante abocadas al servicio. La gente valora el servicio, a diferencia de nuestras culturas donde se valora más el estatus. Aquí se valora mucho más, obviamente también es importante el estatus, pero el servicio es importante, y por eso, y eso tú lo ves en la sociedad privada, en el mundo privado. La gente trata de ayudar en lo que puede y cuando tiene recursos, entonces tú ves que surgen todas estas iniciativas. Pero también lo ves en el nivel político. Los mismos políticos, en su mayoría, de nuevo, puede pasar, somos seres humanos y puede pasar otras cosas, pero los políticos muestran también mucho los funcionarios públicos muestran mucho ese carácter de servicio. Ellos entienden que ellos son servidores de la ciudadanía y no al revés. Cosa que no es lo que pasa en nuestros países, en Latinoamérica, en España. Sé que no es lo que pasa en Marruecos, aunque ya desde el punto de vista de la cultura musulmana, también por el tiempo que pasé viviendo en Marruecos, te puedo también decir que ellos tienen otra manera también de ver el asunto. En Marruecos algo que me llamaba mucho la atención y que es muy común en el mundo árabe, las comidas siempre son muy grandes, siempre hay muchísima comida, siempre hay más comida de la que necesitan, pero la comida no se bota. La comida que la gente no se come se le va y se le da a los pobres. Sí, de hecho, creo que en el Corán se hace mucho hincapié a ayudar a las personas, porque yo tengo parte de mi familia viene de Siria y es... Sí, eso es muy importante. Es muy cultural en el mundo árabe. Claro, pero el mundo islámico, los marroquíes, particular de Marruecos, al igual que los españoles, al igual que los latinos, tenemos mucho esa visión jerárquica de la sociedad, que no es una visión que ayude a la visión de servicio que sí existe en el mundo anglosajón. Hay dos cosas. En el mundo anglosajón es importante tu nombre en la sociedad. O sea, para ellos es muy, muy importante que tú tengas un buen nombre. Y lo otro es la vocación de servicio. Que la vocación de servicio, de hecho, te ayuda a tener un buen nombre. Sí. Y es parte de todo esto, pues, de por qué también en una sociedad libre y con recursos surgen todas estas cosas. Es precisamente porque la gente tiene vocación de servicio y tiene los recursos para ayudar. Además que también hay un incentivo económico desde el punto de vista de impuestos. Muchas de las personas
que nos quejamos de los impuestos, a veces decimos, bueno, si vamos a tener impuestos, yo quisiera decidir y mover la aguja para dónde voy a mandarlos. Quiero mandar más para educación, quiero mandar más para salud, quiero mandar más para seguridad, etcétera, etcétera. Y esa conversación fue muy intensa el año pasado en los Estados Unidos porque muchos decían que querían mandar más dinero para la seguridad fronteriza, etcétera, etcétera. Hay incentivos desde el punto de vista de impuestos para corporaciones y para individuales de que en lugar de enviar el dinero a través de impuestos, pues tú decides a qué causa se lo vas a contribuir y son deducibles de impuestos y tienes un beneficio. De esa manera, el dueño del dinero está decidiendo a qué causa va el dinero que quiere contribuir o que habría pagado en impuestos que se habría picado en 1000 pedazos o algo por el estilo y que habría sido administrado por un burócrata en el que esa persona no cree. Entonces, ese tipo de incentivos también son bastante importantes y en una sociedad en la que no exista este estímulo, ¿cómo logramos que las personas tengan un incentivo adicional a querer ayudar a otros si no hay el incentivo económico que es el que normalmente mueve al ser humano inicialmente? Pues. Sí. Bueno, esto es un tema muy complejo en general. Si ustedes, los espectadores, están teniendo alguna idea al respecto, están de acuerdo, no están de acuerdo con Julio, con José Miguel o con lo que he dicho yo también, pueden dejarlo acá abajo en la cajita de comentarios. Y yo creo que, bueno, podríamos seguir discutiendo sobre esto muchísimas horas, pero ya podemos pasar al segundo tema. En este caso, es un tema bastante interesante de algo que está aconteciendo en los Estados Unidos, que, bueno, cuando yo lo leí pensé que tenía algunos tintes conspirativos, pero pareciera que no tanto, ¿no? Eso nos lo va a contar José Miguel, pero antes vamos a ver el reporte del New York Times sobre esta situación referente al gobierno de los Estados Unidos, exigiendo información a las tecnológicas, información sobre la gente sensible a ICE. Vamos a verlo. You might have seen videos of ICE agents approaching protesters to say this. Yeah, why are you taking my information down? Because we have a nice little database. Oh, good. And now you're considered a domestic terrorist. You have some ID then, please? I don't need If not, we're going to put you in the vehicle and we're going to ID you. In the last couple months, we've gotten more and more tips from government officials and people working at tech companies, raising the alarm bells over the way that technology is being used by the Trump administration to achieve their immigration goals. Our reporting led us to uncover that the US government is flooding tech companies, including Meta, Google, and Reddit, with hundreds of subpoenas of the data of US citizens who have posted content that is critical of ICE. In the past, these types of subpoenas have been used for things like terrorism and child trafficking. They're seen as a type of emergency measure. Using them at this scale to uncover accounts that are largely political is unprecedented. Get a real job! A lot of the holders of these social media accounts are Americans who are upset about ICE activity in their community and decided to start a social media account about it. Some of the legal experts we spoke to raised questions about whether this is a challenge to people's First Amendment right of expression on the internet. The two administrative subpoenas that we were able to read through are for social media accounts like Facebook and Instagram. This is the Montco Community Watch account. It's a small account dedicated to Montgomery County in Pennsylvania, largely posting alerts to their community about the presence of ICE. The Department of Homeland Security has asked for people's address, their email address, their phone number, their IP information, any identifying information. The companies say they try to alert people if their data has been requested by the government. The alerts that they get will often say that people have 10 to 14 days to challenge the administrative subpoena in court. Those alerts aren't being handed out consistently or always reaching people in time. In some of the interviews we did, we discovered that people had those alerts sent to their spam folders. In this particular case, a lawyer from the ACLU filed a motion to stop the subpoena in court. Before a judge could issue a ruling, the Department of Homeland Security withdrew that subpoena. The tech companies we reached out to, including Meta, Google, and Reddit, all declined to comment. When we sent the Department of Homeland Security a list of questions, they responded saying that they had broad administrative subpoena authority. Lawyers are worried that this can have a chilling effect on free speech. Accounts that receive subpoenas might no longer want to post or be concerned that the government is seeking their data. Bueno, es muy interesante esto. No sabía en lo personal qué estaba pasando. Y bueno, habría que explicarle también a la gente qué es un subpoena, que es esto que la señora está hablando, que es básicamente un llamado a declarar por un tema en específico, ¿no? Pero cuéntanos, José Miguel, ¿qué puedes decirnos al respecto? Bueno, lo primero, y como
como disclaimer es que yo me considero enemigo de la institución del gobierno y cualquier cosa que ellos hagan para atentar contra los derechos individuales a mí me genera desprecio automáticamente. Si estuvimos en desacuerdo en el 2020 con la pandemia, 2021, 2022, especialmente 2021 y 2022, con la administración Biden pidiéndole a las tecnológicas que censuraran a todos los que supuestamente no compartían la información oficial que ellos decidían que era científica y oficial desde arriba para abajo, pues no podemos estar de acuerdo con que un organismo de seguridad tenga la libertad de ir a perseguir a los ciudadanos por la forma en la que opinan. Ahora, hay algo muy importante. Hay muchas personas que en redes sociales han dicho y también medios de comunicación, que están persiguiendo a las personas. ICE está solicitando la información de aquellos que critican a ICE en redes sociales. Yo hasta ahora no he visto que oficialmente sea así. Si eso es así, es extremadamente peligroso. Pero fíjate que en el mismo reporte ellos publican la cuenta de Instagram de una comunidad que está destinada a vigilar dónde llega ICE y avisarle a sus integrantes que ICE tiene presencia en ciertas comunidades. Eso literalmente es intervenir en un proceso de ejecución de parte de un organismo de seguridad para garantizar el orden público. Porque es que lo que un grupo quiere hacernos ver y lo que en realidad está pasando es que lo que el grupo quiere hacernos ver es que ICE lo hace de manera indiscriminada. Todo el que sea marrón, voy, lo busco, lo agarro, lo monto y si tiene el pelo baboso y peinado hacia un lado, ese no es de aquí. Y si tiene la vacuna aquí, ese no es de aquí. Entonces lo monto en el carro y lo mando. Eso no está ocurriendo de esa manera. No está ocurriendo de esa manera. Lo que está ocurriendo es que están yendo a targets específicos y también hay redadas un poco más amplias en las que matemáticamente se supone que van a capturar a la mayor cantidad de personas que violaron las leyes migratorias estadounidenses y que muy seguramente también tienen historial criminal. Y en esas redadas, pues, caen otras personas que no necesariamente tienen crímenes, pero que muy probablemente cruzaron la frontera de manera ilegal. Entonces, si yo me meto y yo empiezo a crear una comunidad para interferir con el orden público, pues yo me convierto en lo que le decía uno de estos agentes, en un terrorista doméstico, según estas invenciones y estos términos que utilizan los gobiernos para catalogar a todo aquel que no se le ajuste a su narrativa. Hay que tener mucho cuidado, pero sí es clave que en ese reporte y en el que yo leí directamente en el New York Times y otras páginas web, es que están buscando a estas comunidades de tracking, que le hacen seguimiento a agentes de ICE en específico, a carros de ICE en específico, o grupos de ICE en específico para saber dónde van a estar. Y todos sabemos que la izquierda es extremadamente agitadora. Y eso fue lo que pasó con Alex Preti y todas estas personas que reciben esos reportes de parte de estos grupos o comunidades de seguimiento de ICE. Inmediatamente salen, arman el alboroto y entonces el malo es el otro. No fueron ellos por haber interferido con el orden público, sino porque el otro quiso imponer el orden público. Que bueno, en el mundo en el que vivimos esa es la función de los organismos de seguridad del gobierno, no. Ahora, más allá de si el Estado lo puede estar haciendo como un tema de mantener la seguridad o no, los puede estar justificando de esa manera, ¿tú sí crees que puede estar utilizando ese mecanismo legal para presionar a las tecnológicas a darle información? Sin duda. El gobierno tiene largo historial de estas cosas. De hecho, una de las peleas más comunes que existe, que yo no sé hasta qué punto será cierto, es cada vez que ocurre algún atentado terrorista o algo por el estilo y el terrorista está utilizando un teléfono de iPhone, un iPhone de Apple, siempre surgen estos debates legales porque supuestamente Apple en términos de seguridad no le proporciona al Estado lo que le llaman el backdoor, la puerta trasera para que ellos puedan acceder a ese teléfono y revisar con quién se estaba comunicando el terrorista, etcétera, etcétera, porque la bandera de Apple siempre ha sido la privacidad en términos de seguridad y por eso se considera que son los equipos más seguros en términos de protección encriptada y todo esto.
pero es el gobierno, y el gobierno va a buscar la manera de chantajear a quien quiera para conseguir la información, y que eso pase, el ciudadano lo tiene que reportar porque, no, hoy le estaban tocando la puerta al panadero, ese famoso cuento, y como yo no soy panadero, pues no hice nada. Ayer le tocaron la puerta al carpintero, pero como yo soy carpintero, pues no hice nada. Y hoy me tocaron la puerta a mí, pero como ninguno de mi comunidad ya está, pues entonces me tocó pagar el precio. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que hace el gobierno, y siempre, si queremos poner en práctica el principio de es malo hasta que se demuestre lo contrario, aplícaselo al gobierno, no se lo aplique a las personas. Sí. Esto es un tema muy, muy sensible también para los liberales, porque siempre ha habido discusiones entre nosotros hasta qué punto tiene que llegar el Estado en el ámbito de la privacidad de la gente, ¿no? Eso que tú dices, por ejemplo, de los terroristas islámicos, o de los terroristas domésticos en general, no necesariamente islámicos, estos chicos que van a las escuelas y disparan a todo el mundo, que se dice, bueno, es que miren, las redes sociales decía que estaba deprimido, qué sé yo, y entonces no le prestaron atención a eso, o hubo varias denuncias en base a lo que el muchacho publicaba en redes sociales, y entonces como que nadie le prestó atención, ¿no? Pero yo creo que la discusión está más en hasta qué punto el Estado tiene el poder, o debería tener el poder de violar nuestra privacidad en función de la seguridad de todos, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, Julio? No, mira, la seguridad de la privacidad de los individuos debería ser sagrada. Bajo el único aspecto donde yo podría entender que algo como esto se haga, el escenario en que yo podría entender que algo como esto se haga es que esos comentarios en internet estén dirigidos a dar la localización de algún agente de seguridad, y ponerlo en peligro a él o a ella. En ese caso, ok, estamos hablando de que alguien, pues, responsable, está poniendo en peligro la vida de alguien que simplemente está haciendo su trabajo. Nos guste o no, esa persona simplemente está haciendo su trabajo. En ese caso, definitivamente, sí estoy de acuerdo con que los señalen y los castiguen, porque están poniendo en riesgo la vida de personas que están simplemente en la línea de ver haciendo algo que nos guste o no, es lo que ellos están llamados a hacer. De todo, en cualquier otro caso, criticarlos o luchar contra lo que el gobierno haga, lamentablemente eso es la prerrogativa de los individuos, de estar a favor o en contra de algo, y no creo que el Estado deba en ningún momento intrometerse. Sí. Y el Estado, entre comillas, ya está entrometido, ¿no? Existe, digamos, no sé si, digamos, desde el punto de vista constitucional, evidentemente no, pero en el punto de vista de alguna ley o algo, seguramente tiene que decir que el Estado debe tener acceso a información que sea sensible para la seguridad de las personas, ¿no? Entonces, entre comillas, como que es imposible que tengamos un entorno totalmente privado de acción en el que el Estado no sepa qué estamos haciendo. Entonces, allá el peligro pareciera ser no tanto que el Estado esté metido, sino que el Estado logre justificar las intervenciones de alguna manera para que esa violación en la privacidad sea como buena, o no sea mal vista, o no sea ilegal, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo. No, o definitivamente. El problema no es solamente que el Estado lo está haciendo. Todos los estados lo hacen, y lo han hecho por muchos años. Hoy en día, en el mundo digital, este asunto es incluso peor. Ahora tienen mucha más capacidad de ver lo que tú estás haciendo. No solamente que ellos lo hacen, es que muchas de las empresas privadas tecnológicas, primero que nada, surgieron como incubadoras, mitad privadas, mitad gubernamentales, que lo que estaban buscando era capturar nuestra información. Ellos tienen la metadata de todos nosotros, y ellos pueden medir estados de ánimo y sentidos de opinión de las poblaciones, pero también pueden llegar hasta la granularidad del individuo, y desde hace mucho tiempo. Y ya no es solamente el Estado, es además corporaciones privadas que también tienen esa capacidad, porque nosotros se lo hemos dejado hacer. Claro. Ahí es donde el ciudadano tiene que ser también un poco responsable y entender. No solamente es que el Estado está haciendo una cosa que no debería hacer, es que nosotros dejamos a las corporaciones que en algún momento estuvieron en la cama con el Estado, les dimos la capacidad de tener control sobre todos nuestros pensamientos y sobre todas nuestras acciones. O sea, ellos tienen toda esa información. Y la tienen desde hace años. Hace años que
que los gobiernos pueden triangular la información entre las tarjetas de crédito y las repetidoras telefónicas, si ellos quisieran. Entonces ya saben qué estás gastando, dónde estás y por proximidad pueden saber con quién estás. Y además, bueno, ahora tenemos las empresas tecnológicas que están compilando toda nuestra información todo el día y ellos también tienen ese poder de decir lo que quieran, todo en base a la información que los teléfonos celulares les pasan. Razón por la cual los teléfonos celulares desde hace unos años no tienen la capacidad de poder removerle la batería. El celular, si está cargado o no, no importa. El celular siempre está mandando actualizaciones en la noche a las centrales con toda la información de lo que nosotros hicimos durante todo el día. Ellos nos pueden triangular cuando quieran. Y de nuevo, no estamos hablando solamente de Estado, estamos hablando de unas corporaciones privadas que no tienen ningún tipo de regulación porque no tienen una constitución que la regule, que también puede hacer eso. Sí, muy sensible todo este tema. También está el detalle de lo que mencionas de la responsabilidad individual, y es la segunda oportunidad que se les da a los que cometen el pecado de suministrar información, etcétera, etcétera. Yo siempre he citado como ejemplo al CEO de Meta, de Facebook, porque me parece uno de los más sinvergüenzas de todos. O sea, él es un camaleón. En cada administración él simplemente cambia de color para ajustarse, y es increíble la capacidad que tiene de perdón de lo que sea, de lo malo que sea que haya hecho la vez pasada, no pagar el precio. Y parece que nunca paga el precio de las cosas malas que hace, porque durante la administración Biden, Meta fue uno de los más intensos en la censura, en la persecución de personas desde el punto de vista de bloquear cuentas, de suministrar información. Y en el año de campaña de Trump, pues ya ellos, me imagino que por todo el acceso a la información y a la data, sabían que habían grandes probabilidades de que Trump ganara las elecciones, y entonces se empezaron a alinear hasta el punto de que ahora es más seguro decir algo inapropiado en Instagram que en TikTok. O sea, son unos mutantes, y la gente dice, pues sí, voy a seguirle dando la oportunidad. O sea, también hay lo que dice Julio, este lado de la responsabilidad individual, que las personas aceptan que sean así y los perdonan, como el hombre que te agrede, y bueno, pero es que en el fondo es bueno, pues, y le voy a dar una segunda oportunidad. Sí, esto me recuerda también, por ejemplo, lugares como China, en el que se graba todo el mundo, en el que hay cámaras de seguridad por todos lados y tienen oficinas especializadas también para hacer mediciones de rostros y tal. Y bueno, en general es un tema bastante complejo, y como dice Julio, estoy de acuerdo también con el tema de que nosotros los hemos dejado hacerlo, ¿no? Y es allí donde va mi última pregunta sobre este tema, y es el tema de qué podemos hacer los ciudadanos, qué podemos, más allá de hacer estos espacios en los que evidentemente estamos diciendo que no estamos de acuerdo con que el Estado haga eso, ¿no? ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer? La responsabilidad individual tiene mucho trabajo, quizás tanto trabajo como criar a los hijos, quizás tanto trabajo como mantener el criterio propio para que no te afectes, y hay demasiadas distracciones y demasiadas formas de perder el rumbo cuando se está trabajando en esto de la responsabilidad individual. Pero desde aceptar las condiciones, desde estar dispuestos a descargar cualquier aplicación que se te ocurra al teléfono, y todas las políticas y todas las cosas que te hacen aceptar antes de que tú la tengas instalada y puedas disfrutar de eso, esas son partes de las cosas que la gente no sabe que tiene el poder, y si lo sabe dice, pero es que soy yo, ¿quién más? O sea, si yo no descargo Instagram, pues Instagram no va a irse en bancarrota. Y lo más triste es que tienen razón, ¿no? Pero es por la falta esta de conciencia, de integridad moral, de conocer cuál es el verdadero poder de las personas. Y obviamente, una es, si no estás de acuerdo con lo que hace una organización, una corporación, una institución, ¿por qué participas en cualquier cosa que ella crea? Esa es la primera pregunta que habría que hacerse. O sea, ¿por qué participo en esa? Y segundo, si lo sé, ¿qué hago para denunciarlo? Y no significa que tienes que ir a Fox News
y que te vea el mundo entero, sino es suficiente con que el rango de influencia que uno tenga desde el punto de vista social, uno lo haga llegar y le diga a sus amigos, a sus vecinos, a sus hijos, a todas las personas con las que converse, mire, esto que está haciendo ahí, yo no estoy de acuerdo porque es una violación a tal derecho individual, etcétera, etcétera. De la misma manera, y esto se lo digo a los republicanos, de la misma manera que con la misma vara con la que juzgas a los demócratas, tienes que juzgar también a los republicanos cuando están en el poder, porque es que no son ningunos santos tampoco. Entonces, no, yo le critico lo que hizo mi contrincante político, pero se lo aplaudo si lo hace aquel que me gusta. Por ahí comienzan todos los problemas y ahí es donde va a venir la factura de manera individual, porque todos vamos a pagar el precio de eso. Correcto. ¿Alguna opción de tu parte, Julio? No sé si... No, José Miguel lo cubrió bastante bien. O sea, es eso, es desde el punto de vista de los individuos, bueno, entender que tenemos hasta cierto punto todavía algún tipo de poder, sobre todo en las sociedades libres, entender que, bueno, que nosotros somos el mercado. Nosotros, si dejamos de comprar, algún efecto tendremos. Somos pequeños, pero poco a poco se puede hacer una bola de nieve. Y lo mismo en el mercado electoral. En el mercado de los votos, a los políticos les duele. Entonces, sencillamente tratar de accionar esos mecanismos, pues, que es lo único con lo que verdaderamente contamos. Más nada. Bueno, si ustedes tienen algún comentario, alguna opinión, nuestros espectadores, pues pueden dejarla en los comentarios. Vamos a pasar al siguiente tema, que en este caso es el discurso de Marco Rubio en la conferencia de seguridad de Múnich, sobre el que vamos a comentar bastantes cosas, referentes sobre todo a lo que dijo Rubio respecto a nuestra relación en Occidente con Europa, concretamente Estados Unidos con Europa, pero yo creo que en general abarca a todo Occidente. Vamos a ver el video de Marco Rubio. We are part of one civilization, Western civilization. We are bound to one another by the deepest bonds that nations could share, forged by centuries of shared history, Christian faith, culture, heritage, language, ancestry, and the sacrifices our forefathers made together for the common civilization to which we have fallen heir. And so this is why we Americans may sometimes come off as a little direct and urgent in our counsel. This is why President Trump demands seriousness and reciprocity from our friends here in Europe. The reason why, my friends, is because we care deeply. We care deeply about your future and ours. And if at times we disagree, our disagreements come from our profound sense of concern about a Europe with which we are connected, not just economically, not just militarily. We are connected spiritually, and we are connected culturally. We want Europe to be strong. We believe that Europe must survive. Because the two great wars of the last century serve for us as history's constant reminder that ultimately our destiny is and will always be intertwined with yours. Because we know that the fate of Europe will never be irrelevant to our own. National security, which this conference is largely about, is not merely a series of technical questions. How much we spend on defense or where, how we deploy it, these are important questions. They are. But they are not the fundamental one. The fundamental question we must answer at the outset is, what exactly are we defending? Because armies do not fight for abstractions. Armies fight for a people. Armies fight for a nation. Armies fight for a way of life. And that is what we are defending. A great civilization that has every reason to be proud of its history, confident of its future, and aims to always be the master of its own economic and political destiny. It was here, in Europe,
Esto me retrotrae un poco al primer discurso que dio J.D. Vance la primera vez que fue a Europa, que fue un poco más crítico con el tema de los europeos. Yo creo que en este caso la intención de Marco Rubio fue la contraria, ¿no? Tratar de reconciliarse un poco con esa relación un poco vidriosa que han tenido los europeos con los estadounidenses últimamente en el gobierno de Trump, ¿no? Y bueno, como ustedes ven ahí en el video que presentamos, aplaudieron mucho. O sea, a los europeos como que les gustó muchísimo esta intervención de Marco Rubio. ¿Qué opinan ustedes al respecto, Julio? Pues, Mira, sí, bueno, primero que nada, el discurso de Marco Rubio se enfocó muchísimo en las conexiones entre Estados Unidos y Europa en el mundo occidental. Yo podría criticar esa parte, pero no importa. Vamos a dejarlo pasar. De hecho, no creo que los anglosajones puedan reclamar ellos ser herederos del mundo occidental, pero no importa. No vamos a caer en esos detalles. El asunto es que él está tratando de construir esos puentes de nuevo con Europa que pueden estar un poco deteriorados con la manera, sobre todo, de negociar del presidente Trump y de su administración. Y él está haciendo un llamado a la acción, porque Europa pareciera estarse suicidando. Es un llamado que incluso nosotros dentro de Latinoamérica le podríamos estar haciendo a Europa, porque nosotros tenemos una relación muy, muy similar a la relación que tienen los americanos con Europa. Nosotros somos descendientes de la cultura latina, que en nuestro caso viene tanto de España como de Portugal, y tenemos ese vínculo. Entonces nosotros estamos viendo a nuestros antepasados, a nuestros ancestros, a nuestros padres culturales irse por el atolladero y por el barranco, y no estamos haciendo nada. Marco Rubio, cuando salió de esa conferencia, pero fue criticado por muchísima gente, primero que nada, porque su discurso fue muy pro-occidental, pero si estás en Europa y estás hablando de Europa, el discurso tiene que ser pro-occidental, porque ese es tu mercado, y además tú eres un representante del mundo occidental. Algunos lo ven como un llamado desesperado a la acción para recuperar a Occidente. Ese tipo de críticas yo podría incluso hasta cierto punto ser afín con ellas, porque yo creo que estamos llegando tarde a la fiesta. Y gente como el presidente, creo que fue el presidente Macron, sí, creo que fue el presidente Macron, y no sé si el primer ministro inglés, que dijeron que esto era el final, representaba el final del mundo post Segunda Guerra Mundial, 1945. Lo cual para mí, en el fondo, es una declaración ridícula, totalmente estúpida, porque el mundo en 1945 se acabó en 1990. El verdadero fin de esa alianza de la OTAN, de la NATO, como se dice en inglés, la Organización del Tratado Atlántico Norte, se acabó con la caída del muro de Berlín, con el derrumbamiento de la Unión Soviética. Allí fue cuando los europeos decidieron dejar su seguridad en manos totalmente de los Estados Unidos, y le dieron toda esa carga económica a los Estados Unidos. Anteriormente a eso, Europa era un mercado que era capaz de defenderse a sí mismo hasta cierto punto. Obviamente estábamos hablando de combatir contra la Unión Soviética, que era una megapotencia que tenía bombas, que tiene todavía Rusia, que es el heredero de la Unión Soviética, todavía tiene un arsenal nuclear gigantesco, pero los europeos se sobre-relajaron con eso y con muchas otras cosas que también voy a mencionar en un segundo, y decidieron depender enteramente de los americanos para su defensa. Y eso es una de las cosas que les está reclamando, que les ha reclamado varias veces Donald Trump, con mucha validez, quizás no en la mejor manera, pero con mucha validez en sus puntos. Pero también les están recordando que se están matando a ellos mismos culturalmente. Creo que en un punto del discurso, Rubio habla del problema demográfico, si mal no recuerdo, y de la inmigración. Sí, él habla de la inmigración masiva. Sí, bueno, y eso, y lo más cómico es que hay un video de
el ministro de Relaciones Exteriores de los Emiratos, o uno de los príncipes que en algún momento fue ministro de Relaciones Exteriores, no sé si todavía lo es, que él mismo se lo dice a los europeos. Ustedes, o sea, no nos culpen a nosotros porque toda esta gente se fue a vivir con ustedes, no es nuestra culpa. Nosotros no los queríamos y ustedes los tomaron. El problema no es ni siquiera que la cultura sea distinta, es que tú tomaste lo peor de una cultura. O sea, no existe ningún filtro y tomaste cantidades masivas de gente. Yo, por ejemplo, yo no compro la teoría del desplazamiento étnico y cultural de Europa. Yo no creo que esa fue la intención detrás de lo que hicieron. Lo que pasa es que eso es lo que terminó ocurriendo. Ese fue el resultado inesperado de una movida desesperada de los gobernantes europeos. Como ellos no pueden resolver su problema demográfico porque sencillamente no han conseguido la manera de darle incentivos a la población joven para crecer, porque la tienen de esclavos, manteniendo a todos sus ancianos. O sea, ningún joven se quiere casar ni comprar casa porque no puede, sencillamente. Porque está manteniendo las pensiones de una gente que cotizó un dinero que se lo robó el Estado. Entonces tienen que importar cualquier cosa. ¿Y qué decidieron importar? El peor estrato de la cultura menos compatible con ellos. Y eso es lo que les está ocurriendo. Tienen un problema demográfico. También Rubio lo menciona allí. Y eso es una cosa que a los europeos no les gusta aceptar ni que les saquen en cara. Sí. Aunque a mí el discurso de Rubio me gusta mucho, porque les está diciendo las verdades de una manera un poquito más suave, y les está tratando de hacer entender que somos aliados en este mundo. Lo que pasa en Europa va a afectar a los Estados Unidos y va a afectar a América Latina. También ellos tienen que entender y poner de su parte de todos los errores que han cometido. Pero yo no creo que, bueno, como todo político, ningún político europeo vaya, de los que están gobernando, por lo menos de los socialdemócratas y de los progres, va a aceptar sus errores, porque eso significa condenarse en las elecciones que vienen. Y además que ellos ya le han lavado el cerebro a demasiada gente y mucha gente vota por ellos. Pero esperemos que llegue algún resurgir en algún momento. Es muy probable que el discurso tenga un efecto con respecto a las nuevas generaciones de políticos y ese cambio no se vea en el corto plazo, o sea, inmediatamente, sino que empiece a surgir a medida de que más se empiezan a alinear con ese discurso. Lo que menciona, y no voy a entrar mucho en lo de la migración masiva, y no recuerdo el nombre de esta persona, y lo sigo en Twitter también, pero yo soy muy malo para los nombres. Recuerdo haberlo escuchado a él hablar en un podcast por horas con respecto al tema de cómo es la conquista del Islam hacia Occidente, y recuerdo que él menciona la migración masiva es parte del plan, y la segunda, bueno, esa es la segunda, porque la primera es conquistaremos a Occidente a través del vientre de nuestras mujeres, con una tasa de reproducción mucho más alta que la de Occidente. Entonces, mientras ellos tienen 4.2 hijos en promedio por vientre, en Estados Unidos 1.2, 1.3 y el número va bajando en lugar de ir subiendo. Entonces, ellos dicen, primero creamos la masa que vamos a enviar a esos países a conquistar, y obviamente todo esto tiene que ver con asunto ideológico. Los creo, los preparo y luego los esparzo por el mundo para que vayan es con mi cultura, y en eso Estados Unidos ha fallado. Ahora, volviendo a lo del discurso, a mí me llama la atención es la hipocresía que existe, y bien que lo menciona también Julio, la hipocresía que existe con respecto a los países en relación a Estados Unidos, y es que todos quieren que Estados Unidos entre, pero solamente que ponga el dinero y que ponga los cuerpos y que ponga los militares y que ponga las armas y que ponga los aviones y que pongan, pero ellos le van a decir dónde van a atacar. O sea, el que no puso nada le va a decir al que está poniendo todo dónde vas a atacar, cuándo vas a atacar, cuándo no vas a atacar, cuándo te vas a quedar quieto, cuándo vas a dejar que maten a tus hombres. O sea, es demasiado estúpido pensar de esa manera, y esa es la forma de pensar de la comunidad, de eso que llamamos la comunidad internacional. No, nadie quiere que los Estados Unidos sea la policía del mundo, pero es mentira. La queremos, pero queremos decirle a la policía del mundo que ponga los recursos, que ponga los hombres, que ponga todo, y nosotros somos los que decidimos de último cómo se utilizan o cómo no se utilizan. Esa hipocresía de parte de Europa es muy pesada, es muy grande. Y una de las cosas
que a mí me llama la atención es el reforzamiento que hace Estados Unidos, y sí estoy de acuerdo con ustedes con respecto a que este discurso fue más políticamente correcto, diplomático, con una intención más de negociar que de conflicto, es el hecho de que lo hace de manera muy filosófica, y ese fundamento que menciona Marco Rubio de lo primero que hay que responder es ¿por qué estamos peleando? ¿Por qué estamos peleando? ¿Por qué pelean los ejércitos? Los estadounidenses siempre han tenido muy claro eso. Pelean por el sueño americano, pelean por la familia, pelean por sus libertades individuales, pelean por... Y hay una cita, creo que de la Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo, y creo que Churchill está metido en esa cita, que está discutiendo con no recuerdo quién es el otro, y llega y dice, bueno, pero es que ustedes ingleses pelean es por dinero, pelean es por poder, nosotros peleamos es por honra y por orgullo. Y entonces creo que Churchill es el que le responde diciéndole, bueno, cada quien pelea por lo que le hace falta, ¿no? Entonces, Estados Unidos en ese sentido sí tiene muy claro desde el punto de vista filosófico la razón por la cual ellos irían a la guerra. O sea, sí hay intereses políticos, sí hay políticos perversos en el gobierno de los Estados Unidos, sí hay cosas oscuras, pero el marín está muy preparado filosóficamente porque quiere regresar a casa y quiere asegurarse que lo que hace en otro lugar le garantiza esa vida en casa tranquila y que no le va a caer una bomba en el techo con sus hijos y todo esto. Sí. Eso que dijiste es muy sí lo noté en el momento en el que estaba viendo el discurso, que es como una cosa como muy poética, como muy, no sé si utilizar la palabra filosófica, pero sí poético, era como muy evocativo, era que quizás por eso también fue como muy atendido y muy aplaudido, ¿no? Estados Unidos en ese sentido es muy poético y muy filosófico. Ellos son muy buenos preparando estos discursos, la verdad. ¿Sabes que les iba a contar al respecto sobre esto? Que cuando escuché el discurso de Marco Rubio me acordé un poco de un amigo mío que es muy buen amigo, pero es una persona socialdemócrata bastante de izquierdas, ¿no? Entonces él ha comprado mucho este discurso antioccidental de la izquierda socialdemócrata, digamos, europea, española, alemana, qué sé yo, ¿no? En el que, bueno, están en contra de la alianza de los Estados Unidos con Israel, o de que Estados Unidos sea la cabeza de como una especie de una civilización o de una forma de vivir, en este caso como lo dice Marco Rubio, como lo hace pensar Marco Rubio en su discurso, ¿no? Yo por lo menos en lo personal pienso que la diferencia principal entre lo que podría ser Occidente versus Oriente, Medio Oriente, Oriente, también conociendo un poco, habiendo convivido mucho con personas de Medio Oriente durante mi vida, es este tema de que los occidentales creemos en la libertad individual, creemos en el individuo como la unidad o la unidad a proteger, o por decirlo de alguna manera, mientras que los orientales, los de Medio Oriente, tanto los asiáticos, tienen una idea más comunitarista de la libertad, entre comillas, ¿no? Y bueno, cuando yo escucho a este amigo izquierdista, socialdemócrata, bramar en contra de Occidente, lo escucho bramando con argumentos occidentales. Entonces es como una cosa muchas veces que no podemos, está como dentro de nuestro ADN por nuestra crianza, por la crianza de nuestros padres, los valores que hemos obtenido desde hace generaciones atrás, ¿no? Pero no sé si ustedes lo ven igual, no sé si ustedes realmente ven, marcan una diferencia entre Oriente y Occidente que sea visible y que sea políticamente relevante. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, lo que pasa es que bueno, ahí es donde viene mi separación con lo que se define como Occidente. Y por eso es que yo digo que los anglosajones no son verdaderamente los herederos de Occidente. Los verdaderos herederos de Occidente son los italianos, los españoles, los franceses hasta un grado, los latinoamericanos, porque somos los que verdaderamente cargamos con nosotros la tradición inglesa y la tradición inglesa, no, perdón, la tradición griega y la tradición latina de los romanos, desde el punto de vista propio de la palabra.
Y esa es una tradición muy mediterránea, que es una tradición un poco, aunque hay aspectos individualistas, también hay mucho de colectivismo en el Mediterráneo. Y eso tú lo ves en las similitudes que tenemos nosotros con los italianos y con los españoles y con los marroquíes y con los árabes, porque tenemos mucha historia en común, cosa que los anglosajones, los hermanos, ellos no tienen eso. Ellos no son los herederos de Occidente. Nosotros somos los herederos de Occidente. El Occidente real, el Occidente histórico real, comenzaba en la frontera con Persia. O sea, Irán no es Occidente. Todo lo demás que está allá entre eso y el Océano Pacífico en las costas de Perú, todo eso, nosotros somos Occidente. Norte de África, Occidente. Todo lo demás no lo es. Claro, pero eso ya es ponernos a pelear eso, por detalles minúsculos que hoy en día no importan. Pero esa es la realidad. Si vamos a hablar de Occidente, eso es Occidente. Los anglosajones adoptaron y transformaron la tradición de Occidente en algo diferente, mucho más individualista de lo que era verdaderamente la tradición occidental romana. Que de nuevo, los romanos comparados, por ejemplo, con los árabes, son muchísimo más individualistas, eran muchísimo más individualistas que los árabes. Pues. Pero bueno, son nimiedades que de verdad no, hoy en día ya no importan. O sea, si somos Occidente y abrazamos a los anglosajones un poquito porque ellos adoptaron una parte de eso. ¿Crees que esto podría tener una conexión con el discurso del Estado de la Unión de la semana que viene, José Miguel? Antes de ir para allá, yo lo que noto es que el desprecio viene de Europa hacia América y yo no lo veo desde América hacia Europa. Creo que ha ido aumentando poco a poco porque ya se convierte en una reacción y es más común conseguirse a un europeo que desprecia a los Estados Unidos que un estadounidense que desprecia a los europeos. Desprecian la forma en la que hacen política, desprecian la forma en la que administran sus países, desprecian la forma en la que toman decisiones en cuanto a la economía, pero no hay el desprecio hacia el ciudadano europeo y es muy diferente cuando lo escucho de un europeo hacia un americano. O sea, hay un desprecio por el estilo de vida americano y por la forma en la que se vive y ellos sí lo engloban. Ellos no solamente están hablando de los estadounidenses, ellos hablan del continente americano como tal, a pesar de que ahora exista esa distinción. Ahora, el discurso de la Unión que viene la semana que viene, yo diría, se va a enfocar Trump específicamente en lo mismo, va a seguir hablando de migración, que es importante, del tema económico, del tema de los aranceles, es muy probable que lo veamos porque se acaba de emitir una orden desde la Corte para tratar no de considerarlos necesariamente ilegales, pero sí va a haber una pelea legal y ahí se extiende y se habla de hasta la posibilidad de unos retornos de dinero a quienes se les cobraron esos aranceles, etcétera, etcétera. Pero el discurso de la Unión nos va a decir hacia dónde va a seguir yendo Estados Unidos y recordemos que nada más tiene un solo año Trump en el poder y el camino va a seguir siendo el mismo, seguridad fronteriza, asegurarse de que los enemigos no toman control de los Estados Unidos, la participación de Estados Unidos en otro continente, la participación de Estados Unidos con respecto al continente americano y cómo se asegura la protección total de lo que le llaman patio trasero, muy seguramente se va a enfocar en el asunto económico y hacia dónde va a apuntar Estados Unidos con respecto a temas de inflación, temas de lo que ellos le llaman los indicadores de Main Street, que ha sido el enfoque estadounidense. Y creo que lo que vamos a ver es una repetición de lo que ha venido diciendo la administración en el 2025, simplemente resaltada en el Estado de la Unión, que es uno de los discursos más interesantes que se hacen en los Estados Unidos cuando rinde cuentas el presidente al Congreso o al Capitolio. ¿Y creen que vaya a haber algún invitado de la Secretaría de Venezuela? A Dexy no la van a traer. Y si llegasen a invitar a alguien, yo me imagino que la única alternativa sería María Corina. Si me preguntas si creo que lo van a hacer, creo que no. Puede ser que vaya María Corina. Si llevan a Dexy, que lleven un chimpancé al lado para compararlo.
El comentario racista del podcast. Comentario racista del día. Bueno, yo escribí en Twitter con respecto a Iris Varela que a mí me encantaría verla encerrada en una jaula y que como el animal que es y que los venezolanos puedan hasta escupirla siquiera, Dios mío. No, le Pero tienen que echarle agua bendita a ver si la cabeza le da vuelta. Tiene que, el que vaya si la van a capturar, tienen que llevarse un cura por si acaso. Por si acaso, sí, por si acaso. Mira, pero una cosa, ahorita que estabas comentando de la envidia de los europeos a los americanos, hay algo a ese respecto que es bueno considerar, es que los europeos lo que tienen es precisamente eso, es envidia de que América hoy en día es el imperio. Acuérdate que para los ingleses, sobre todo, es que los americanos son descendientes de los ingleses. Entonces, no es lo mismo cuando tu hijo te supera a ti, pero porque te abandonó y te dejó y logró hacer su propio camino. Entonces, los ingleses no superan eso. Para los españoles, por ejemplo, es terrible porque España fue el que enseñó a Inglaterra y a los europeos a hacer imperio. Y ellos lo habían aprendido antiguamente los romanos, pero Roma ya tenía mucho tiempo desaparecida. O sea, todos los europeos en algún momento fueron imperio. Los franceses todavía creen que son imperio, cuando lo que son unos colonizadores, explotadores de basura. Los belgas también creyeron que tuvieron un imperio y lo que hicieron fue una masacre en el Congo. Todos en algún momento fueron un imperio. Los únicos que capaz no se deberían sentir tan mal son los holandeses, que lo único que fueron fue un imperio comercial. Comercial, Ellos no pasaron de allí. Ellos exploraron todo el mundo, hicieron dinero y no supieron guardarlo y lo perdieron. Pero más allá, todos fueron imperio en algún momento o quisieron ser imperio, como el caso de los alemanes. Los alemanes fueron los únicos que capaz, en dos o tres oportunidades en el mundo, tuvieron la capacidad de haber superado a los Estados Unidos cuando estaban emergiendo. Eran competencia directa y no pudieron. Entonces, todos de alguna u otra manera están resentidos de que ellos no son el imperio. Que es el curso normal de las cosas, me parece a mí. O sea, si tú eres imperio, tienes que tratar de preservar tu estatus de imperio. Y si tú no eres el imperio, pero lo quieres ser, pues tienes que pelear al imperio. O sea, mira, los franceses son uno de los casos más críticos. Por ejemplo, los franceses han sido humillados por el hecho de haber tenido que ser salvados 2 veces por los americanos. Los salvaron en la Primera Guerra Mundial, cuando en 1917 entraron los americanos porque estaban a punto de perder con los alemanes. Entonces, bueno, hay miles de historias de por qué eso ocurrió, de que los ingleses negociaron en Palestina. Bueno, hay cosas que pueden ser verdad o pueden ser mentira, pero al final fueron los americanos quienes salvaron esa guerra. Si no, los alemanes arrasaban y entraban a París y Francia hubiese caído y muy probablemente Londres hubiese tenido que negociar. Y después de la Segunda Guerra Mundial otra vez. Los únicos que se sostuvieron en Francia cayó en semanas, teniendo más tanques, teniendo más aviones, estando mejor equipada. Los alemanes se las comieron en 2 semanas, en 3 semanas, 4 semanas, no me acuerdo cuánto fue el tiempo, ahorita no lo recuerdo. Y los ingleses se han salvado siempre porque tienen el estrecho inglés, el estrecho entre el continente y el Reino Unido. Si no fuese por eso, los alemanes, la reina Victoria lo sabía. Lo único que los salvaba a ellos de los alemanes era el agua, porque los alemanes no tienen marina. De lo contrario, Inglaterra se lo hubiesen arrasado en 2 semanas también, 3 veces. Entonces, bueno, sí, ese es el resentimiento que tienen los europeos, esa envidia de el imperio eres tú y no soy yo. Y en el caso de los ingleses, el imperio ya no soy yo. Bueno, o los españoles. Tema igualmente complejo, muchas aristas, mucha historia también detrás. Y bueno, si ustedes tienen un comentario al respecto, no se olviden también de comentar sobre este tema en la sección de comentarios. Denle me gusta, compartan, suscríbanse al canal también. Y bueno, yo creo que ya es tiempo de pasar a nuestra sección rutinaria, que es el Ministerio del Desmadre, con una foto muy particular. Vamos a ver la foto que tenemos para este caso. Que yo lo conozco, yo podría decir que es la primera generación filial del mal.
pero no sé cómo lo ven ustedes. Son más guapos que los padres, eso sí es verdad. Esa foto tiene filtro, todos se ven muy bien, pero lo único que yo podría decir de esto es que, y lo mencioné al principio, lamentablemente el venezolano no tiene la cultura de venganza, pero que no crean las nuevas generaciones del chavismo que se van a salvar de haber sido partícipes durante todo este tiempo de lo que hicieron sus padres. A veces los hijos no saben lo que los padres están haciendo, pero eso creo que solamente pasa cuando los hijos no pueden hablar o cuando están muy pequeños, pero ya cuando están metidos en este alboroto y son parte del cogollo, mano, ustedes tienen que pagar y yo no creo que el venezolano se vaya a comer el cuento de esto. Si me preguntan a mí, yo creo que el chavismo en términos generales está muerto. O sea, si me preguntan a mí, el chavismo está muerto. Ahora que surja otra corriente política heredera de ciertas cosas del chavismo, sí, eso se va a seguir pasando. Pero yo creo que oficialmente eso que llaman algunos el legado de Chávez, goodbye. El 3 de enero le dieron el palazo. No sé. Mira, yo no sé si eso sea cierto de que el venezolano tiene cultura de venganza. Eso, de hecho, cuando cae Gómez y cuando cae Marcos Pérez Jiménez, hay algunos episodios, hubo algunos episodios de venganza contra algunos personeros de esas administraciones. Y tienes que tomar en cuenta que, bueno, Gómez, si bien fue un dictador y fue terrible, por lo menos dejó el país civilizado. Y Pérez Jiménez, si también fue un dictador y también hubo represión, por lo menos dejó el país evolucionado. Los arecos se fueron por la carretera vieja de La Guaira y volvieron con la autopista de la Caracas-La Guaira. Solo para ponerte un ejemplo, dejó los planes de la CBG y dejó una cantidad de cosas que al final se llevaron a cabo. Y aún así hubo persecución de algunas personas y sí hubo pagos, pero bueno, ya en este caso estamos viendo una dictadura que no ha dejado nada, simplemente nos ha dejado más divididos y que se ha llevado por los cachos a muchísima gente que de otra manera nunca hubiese estado en una cárcel, nunca hubiese sido torturada, gente que en el gobierno de Gómez de Pérez Jiménez jamás hubiesen pasado por una cárcel, porque no hicieron nada. Sí, los lepes que le dieron a Ramón Rodríguez Chacín y a Tarek William Saab cuando sacaron a Chávez en 2002, eso es una forma de venganza también, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que esa vez lo que duró fueron 24 horas. Una vez caído un régimen de verdad y que ya no tenga ningún poder, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo solo espero que el venezolano, y lo he dicho varias veces, no vuelva a cometer el mismo error y esté claro. Y si me preguntan a mí, yo creo que el venezolano está mucho más claro y más inclinado a cualquier cosa que se pueda ir pareciendo más al modelo que nosotros defendemos y promovemos que al modelo de socialdemócrata y de izquierda y el socialismo. Y esas cosas surgen del desprecio. ¿Sí? El mismo desprecio que se siente por Maduro, el mismo desprecio que se siente por Chávez, el mismo desprecio que se siente por Diosdado Cabello, que es uno de los más despreciados. Bueno, ahí están los hijos. Vamos a simplemente a dejar el mundo mejor de como nos los quieren entregar, pues. Ellos no son. Bueno, no sé si vayas a seguir pensando lo mismo cuando veas lo que viene después, que son los 2 minutos de odio, que tiene un poco que ver con esta foto también. Vamos a ver el video. Te lo agrego. Después de ver esto, ¿crees que todavía el venezolano quiere un sistema libertario de lo que Eso siempre ha pasado. Eso siempre ha pasado. O sea,
El detalle es que ahora tenemos cámaras y redes sociales para compartirlo, ¿no? Pero eso siempre ha pasado. Ahora, yo no sé si ustedes vieron las declaraciones de Delcy Rodríguez, porque dio unas declaraciones con respecto a esto por la crítica que se le ha hecho a la hijita de Diosdado en su supuesto Ministerio del Turismo, que yo dije desde el principio, el Ministerio del Turismo es que ella va a servir de agente de viajes para su papá para ver para dónde se va a ir, ¿no? O sea, ese es el turismo que ella va a hacer, ¿no? Pero Delcy Rodríguez criticó este tipo de actividades y incitó al Ministerio del Turismo y al Ministerio creo que a la institución de Imparques y todas estas cosas, que por favor se hiciera dentro del respeto a la naturaleza, pero siempre manteniendo nuestra cultura. Y me llamó la atención que varias veces dijo, pero siempre manteniendo nuestra cultura y el derecho al entretenimiento. Claro, que ella no criticaba la diversión de la gente, ¿no? Quizás Exacto. para los que no están en el contexto, esa foto que mostramos al principio eran Daniela Cabello, que es la hija de Diosdado Cabello, en el centro estaba el hijo de Nicolás Maduro Guerra, y en la derecha, en la ultraderecha, está la hija de Chávez, Rosinés, la hija menor de Chávez, que es la presidenta de Imparques. Y bueno, como dice José Miguel, esto es una cosa que no es nueva. Los desnalgues de los Juanes llevan pasando desde que yo tengo uso de razón. No sé qué opinas tú, Julio. No, yo solamente tengo un comentario que hacer. La gente tiene que vestirse para el cuerpo que tienen, no para el que quieren. Eso fue lo que yo dije en Twitter y me criticaron. Sí, body shaming, totalmente. Totalmente. Hay cosas que yo no tengo que ver en público. Claro que si la gente tiene complejo de gogo dancer, que haga un poquito de ejercicio por lo menos. Por lo menos. Una dietica. No, mira, en verdad, sí, aquí viene lo bueno y lo malo del venezolano. La manera en que nosotros nos divertimos es casi que única a nivel mundial, y podríamos sacarle mucho provecho a eso, pero eso tiene que ser con conciencia de que primero que nada no podemos destruir los recursos que tenemos, que son los que vamos a explotar. Por ejemplo, esos parques nacionales, la contaminación que se está haciendo allí. O sea, tienes que ser con conciencia, tienes que hacerlo con la conciencia de un empresario. Mira, yo no puedo destruir mi recurso de trabajo. Esos recursos no pueden ser gratis. No todo el mundo va a poder llegar ahí. Tiene un límite, es un ecosistema, eso tiene que tener un balance. Si lo destruimos, no lo vamos a poder disfrutar en el futuro, nuestros hijos no lo van a poder ver y no le vamos a poder sacar ningún provecho. Esa es la realidad. Y hay hasta hipocresía de parte del venezolano con respecto a eso, porque una de las cosas que más presume el venezolano es el recurso natural. Ay, nuestras playas son más hermosas, ay, nuestros cayos son maravillosos, ay, nuestras montañas son no sé qué, pero entonces vas y te metes en un 4x4 y empiezas a batirle el barro hasta que sacas los frailejones del páramo y que no quede ninguno. Y vas y le escupes toda la porquería que se te ocurra en un bote, en un yate, al callo que dices que no hay ningún otro como ese en el mundo. O sea. Claro, no es una crítica exacto contra la diversión de la gente ni nada por el estilo, porque ni siquiera tiene que ver una cosa con el primer mundo versus el tercer mundo, ¿no? Capaz en el primer mundo hacen cosas peores, pero hay un lugar, claro. Sí. Y en Alemania, por ejemplo, hay unos festivales que hacen que tú dices, bueno, no me gustaría estar allí viendo esas cosas que hacen. Pero son espacios específicos como diseñados en el que la gente va, paga una entrada, no sé qué, y está allí como circunscrito una zona, ¿no? No es eso público que pasó en Venezuela, ¿no? Sí, hay una cosa que es verdad, bueno, yo considero que es verdad, ¿no? Las mejores fiestas las hacen los venezolanos. De momento yo nunca he conseguido en ninguna parte de la que he estado una fiesta que sea mejor que una fiesta venezolana. Pero, como bien lo hemos dicho ya, hay que hacerlas dentro de los espacios correctos para que no terminemos acabando con lo que tenemos. Sí. No es acabar con la fiesta, es hacerla de la manera correcta. Ya, más nada. Y vístanse. Vístanse y hagan un poco de ejercicio si tienen complejo de gogo dancer. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Este ha sido el episodio 8 de The Big Brothers Podcast. Síganos en nuestras redes sociales que van a estar linkeadas en la descripción de este video. Y bueno, si quieren escucharnos en Spotify, también estamos allí. Un saludo, abrazos y que tengan un buen día.